Una sesión de literatura, clase de literatura de otra manera, muy especial, porque pues tenemos aquí el autor, y el autor tiene muchas experiencias sobre el proceso de creación, sobre la historia, sobre sus, digamos, intenciones narrativas, sobre lo que busca comunicar. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para conversar con el autor. Entonces, pues les presento acá a Óscar Godoy Barbosa, un compañero de vieja data de la Universidad Central, por lo menos de 20 años de trabajo, creo. Si no, no tantos. Entonces yo soy la que llevo como 33 en la Central, pero tú llevas 2002, pero ya 17 años, entonces eso es ya bastante tiempo. Entonces, pues muy complacida también de que estés acá y muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, Óscar es un personaje que nació en Ibagué, ¿cierto? Él es muy de su tierra, de Ibagué, ama su tierra, es periodista, ¿sí?, de la Universidad Externado de Colombia, hizo estudios en literatura en Sorbona 3, maestría en literatura en la Universidad de Texas, El Paso, pero literatura en términos no de la crítica ni del análisis literario, ¿cierto?, sino precisamente de las escrituras creativas, que es el programa que hay allá en El Paso. Nos abandonó unos 2 años, ¿cuánto? 3 años para hacer esa maestría, porque fue pues también con el apoyo de la Universidad Central. Entonces, bien. Como dije, es profesor universitario, profesor de la carrera de creación literaria, que es uno de los programas novedosos, interesantes y que ha tenido mucha acogida porque realmente pues es algo que no estaba pensado que se pudiera enseñar, ¿cierto?, los procesos de creación, que se pudiera realmente enseñar a escribir literatura, ensayo, poesía, novela, cuento, y pues ha sido una experiencia muy notable porque realmente tenemos estudiantes que para graduarse escriben su obra literaria, ¿sí?, su novela, cuentos, digamos, del campo en lo que se están formando, y realmente ha sido muy afortunado porque han salido muy buenos escritores, con maestros especialmente como Óscar Godoy. Bien, Óscar ha sido ganador de concursos, ¿sí?, el concurso nacional de novela Ciudad de Pereira, ¿sí?, entiendo con la novela Duelo de Miradas, ¿sí?, Duelo de Miradas, el concurso nacional de cuento para trabajadores, que es con el relato Mis Jueves Sin Ti, el premio distrital de cuentos Ciudad de Bogotá, con un relato también que se llama La Castigada, ¿sí?, La Castigada, el segundo premio de Bogotá, Capital del Libro 2008, con Susana y el Sol, que ha sido traducida al inglés, al portugués, ¿entiendo? ¿Sí, al portugués? ¿Al inglés nada más? Ok, entonces al inglés. Y también algunos de sus escritos traducidos al alemán, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Albert Kraut. Todo al revés. Todo al revés, en alemán. Todo al revés, en alemán. Puede que se ponga al derecho. Bien, y pues la novela que nos convoca hoy y que ustedes leyeron, ¿cierto?, y que espero hayan gustado muchísimo y tengamos realmente un conversatorio muy interesante con todas las curiosidades literarias que se hayan podido generar a partir de esta novela, 11 días de noviembre del 2017. 15 con reedición. Y reedición del 2017, o sea, el 2017 es una reedición y la primera edición del 2015. Muy bien, bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que ya le he compartido para que fuera pensando la tragedia del asunto, pero digamos como la primera que me surge y que de pronto ustedes también pueden ir alternando en la medida en que Óscar nos vaya dando respuesta, es ¿qué significa ser un escritor? ¿Qué importancia tiene ser un escritor, especialmente en nuestro país, en donde quizá es un esfuerzo muy grande que se reconozcan los escritores, que se reconozca la escritura, que realmente pues tenga un peso en la construcción cultural de nuestro país? Entonces, ¿qué importancia tiene ser escritor para todos esos asuntos? Yo creo que es la importancia que tiene el arte en toda sociedad humana, ¿no?
el arte tiene como una función, no una función, tiene un papel que es muy importante dentro de cualquier sociedad, que tiene que ver con la intervención sobre la dimensión espiritual, humana, profunda de los habitantes de cualquier país. En el arte está la memoria, en el arte está el goce de los sentidos, en el arte está todo lo que no es el trabajo, la otra parte de la vida, que es la parte de la producción. El arte le da a los seres humanos otra dimensión, otras posibilidades de disfrutar de la vida, de interrogarse a sí mismos, de pensarse en función de lo que pueden aportar de su sociedad, etc. El arte tiene muchísimas funciones, tiene un papel fundamental en cualquier sociedad. Yo no me imagino cómo sería una sociedad sin arte, una sociedad donde no tuviéramos la posibilidad de ir a cine, leer libros, de ver series de televisión. Todas las manifestaciones artísticas son muy importantes porque nos alejan un poco de la vida, de la cotidianidad, de lo básico que somos como seres humanos, y nos ponen en dimensiones distintas. Y el escritor pues es un artista. El escritor es alguien que el arte que construye son novelas, son cuentos, son poemas, son distintos artefactos construidos con palabras. Y esa es su materia, digamos. El lenguaje es la materia que interviene el escritor para producir su arte. Y pues su papel es ese mismo, ¿no? Yo diría, el escritor es el que está tratando de dejar en la escritura un registro de su tiempo, un registro de su alma, un registro de su forma de vivir, un interrogatorio constante sobre qué significa ser un ser humano en un tiempo como el que estamos viviendo, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la función del escritor y de cualquier artista, de cualquier arte que estamos hablando. Como una posibilidad quizá de escenificar la condición humana, ¿no? En todas sus potencialidades, ¿no? Y que a través de la creación literaria, de la literatura y del arte, digamos que lo que permite como construcción social es que seamos capaces de comprender esa dimensión humana, ¿no? En todas sus expresiones, ¿no? Entonces, que no es tan fácil encontrar, digamos, hay ciencias, la economía, todas las ciencias en las que actuamos los seres humanos, nos proponen ciertos niveles de pensamiento muy importantes, muy útiles para el avance de la sociedad, pero lo que hace la literatura y lo que hace el arte es ir mucho más allá. A veces uno encuentra interrogantes más profundos en una novela que en un tratado histórico, un tratado económico, un tratado de cualquier cosa, porque la literatura y el arte logran llegar a la esencia de los seres humanos. Procesos de creación, porque precisamente el arte lo que hace es generar una posibilidad de construir mundos posibles, ¿cierto? Mundos alternos, vidas de otra manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se piensan esos procesos de creación para la escritura? Especialmente cuando tú estás vinculado a formar en procesos de creación, en escritura creativa, y talleres y todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso, pues los escritores somos personas que estamos siempre en esa búsqueda, ¿no? Y eso no es de ahorita, eso es de toda la vida. Toda la vida, desde muy chiquito estaba siempre tal vez era un niño, era el hijo menor de una familia numerosa, entonces estaba muy solo y muy callado porque ya todos mis hermanos eran muy grandes. Y mi entretención era leer muchísimo, yo desde muy chiquito leía mucho y me encantaba, me sumergía en todas las historias que leía, hasta que un día dije, yo también podría de pronto escribir, inventarme mundos posibles. Y desde muy joven, que de 8 o 10 años, escribí un primer cuento. Y desde ahí esa sensación, como ese bichito de querer estar inventando historias siempre hace parte de mi vida. Y las ideas para escribir salen de todo, de cualquier cosa. Eso lo hablo mucho en los talleres de la Universidad Central, en los cursos que tenemos allá. El escritor puede sacar ideas de cualquier cosa. El escritor, a mí, yo disfruto muchísimo contra
opinión general, disfruto mucho montar en bus. Porque ahí están, y abuso los oídos, y abuso los ojos, y abuso el olfato y todo, porque allí están todas las historias, solamente con subirse a un Transmilenio, ser uno atropellado por 10 personas en un espacio mínimo. Allí están todas las historias, lo que habla la gente, lo que se dice, cómo se miran, cómo se paran. Allí a uno se pueden ocurrir muchas cosas. Las historias están por la calle, las historias están en lo que uno ve por televisión, las historias están en las noticias, que se ven a diario, terribles noticias de la realidad colombiana. Las historias están en todas partes. El asunto es que solo quien tiene como esa inquietud las encuentra. Hay personas, James Joyce escribió una novela de 700 páginas sobre un día de la vida de un personaje, un solo libro, 700 páginas. Eso es una persona que es capaz de coger una cotidianidad, la cosa más simple del mundo, los pasos que da un personaje por una ciudad, y a partir de ahí construir un monumento de novela como es Ulises, el Ulises de Joyce. Muy bien. Oscar, en términos de, digamos, de los temas, dices, me encuentro con ese mundo de la vida que huye ahí y que es realmente la que me da los elementos para la escritura. Tienes varias obras, ¿cierto? Cuentos, novela, y cuáles han sido los temas de esas otras obras, y que quizá de pronto aparece el tema de esta novela que nos convoca hoy, 11 días de noviembre, que diga uno, pues es algo que pasó, que se expresa muy bien en esas atmósferas, en esa vida cotidiana que está allí alrededor de esos acontecimientos, de esos hechos históricos, y que pues son el motivo, ¿sí? lo que motiva la escritura. Entonces, en esos temas como bueno, pues, si bien observo la realidad no necesariamente tiene que dar lugar a textos realistas. El escritor y el artista puede crear la fantasía más absoluta también, de la misma observación de la realidad, de la cotidianidad, hacer un ejercicio de imaginación y trasladarse a otros mundos, crear mundos posibles, etc. En mis escrituras yo exploraba muchas de esas cosas. Sin embargo, los cuentos que mencionaste, los cuentos que han ganado el concurso, en general son cuentos realistas. No, mentiras, ahí no quedó. La Castigada, por ejemplo, es un cuento que ganó el concurso distrital de Ciudad de Bogotá. Es un cuento que surgió de un viaje que hice. Una vez estuve visitando Ciudad de México y conocí subí, hay un paseo para conocer las torres de la iglesia de la Catedral de Ciudad de México, ubicada en la Plaza del Zócalo. Y allí me encontré, el guía nos mostró una campana que estaba amarrada a la pared. ¿Por qué tienen una campana amarrada en la pared? Dijo, esa campana está castigada porque en el siglo XVII mató a un campanero. La iglesia la censuró, la castigó, la iglesia la castigó. Y esto es un cuento, aquí hay un cuento que tiene un juego fantástico, porque pues, de todas maneras esa es una campana que tiene ciertas particularidades. ¿Se humaniza la campana? No, es una campana siniestra. Siniestra, por eso. Una campana asesina. Y a partir de ahí construí el cuento con un elemento fantástico y real. Pues a partir de una experiencia real, pero se construyó un elemento fantástico. Entonces, digamos, en mis temas hay un poco de todo, hay exploraciones de mundos irreales, de mundos que debo crear por mí mismo porque no existen, pero también, como en el caso de la novela 11 días de noviembre, pues están apoyados absolutamente en la realidad. Claro. Bien, no sé, respecto de ya este tema que ustedes leyeron, que seguro los tiene con muchas inquietudes, muchas preguntas, pueda ya surgir un conversatorio. Yo quiero preguntar, para empezar ya con la novela. A mí me gustaría saber, bueno, yo leí cosas y reseñas en internet, pero me gustaría saber de mano del autor, esos testimonios, estas historias, de dónde se recogieron, cómo fue el asunto, sí, la novela, el asunto investigativo. Me gustaría.
Cuando pasó lo de los hechos del Palacio de Justicia y Armero, yo vivía en París, yo estaba viviendo en París haciendo mis estudios de literatura. Me enteré de todo por los noticieros de allá. En esa época no había internet, era un mundo impensable para ustedes. No había internet, la única forma de comunicación era ver los noticieros a las 7 de la mañana, a mediodía y por la noche, como aquí en Colombia, o los periódicos, pero los periódicos había que esperar hasta el día siguiente. Y yo conocía, pues, no es que fuera habitual del Palacio de Justicia, pero dijéramos, era parte de mi ruta. Yo estudiaba en el Externado y me quedaba cerca, y por ahí pasábamos mucho con mis amigos cuando estábamos en no hacer nada. Y además allí había magistrados, profesores del Externado, muchos de ellos murieron en el Palacio. Y en Armero yo tenía todavía una mayor relación. Es una ciudad cercana a Ibagué, casi 2 horas de distancia de Ibagué por carretera. Varias personas de mi familia murieron allí, amigos, un amigo del colegio que estaba allá. Ahí el pequeño homenaje que nadie conoce, pero es uno de los personajes que están ahí antes de la avalancha. Y otras personas conocidas, varias personas que conocí murieron en Armero. Y eso fue muy impactante vivirlo de la distancia, siendo muy duro. Uno afuera como que se sensibiliza mucho sobre lo que está ocurriendo en el país. Pero aquello quedó allá, en ese pasado, y solo varios años después, ya como cuando ya estaba en la Universidad Central, una vez escuché una conversación de una señora que estaba hablando con alguien más. Eso fue eso que hago yo siempre, de estar escuchando por la calle. Esta señora le comentaba a alguien más que ella sabía la historia de una persona que había salido viva del Palacio de Justicia y que se había ido para Armero a descansar, a reponer sus heridas físicas y psicológicas, y había muerto en Armero. Yo dije, ahí hay una novela, así como me pasó con la campana, ahí hay una novela, eso es una novela. No se me había ocurrido que se pudiera hacer un tema de novela, porque pues, esas son fueron dos hechos que marcaron tanto la realidad colombiana y estaban tan llenos de significaciones políticas y de todo tipo, que yo creo que por eso muy pocos escritores se han atrevido a escribir sobre eso. Hasta ahora, casi 30 años después, empiezan a aparecer novelas sobre estos temas, porque es un tema muy delicado, todavía hoy es un tema muy sensible en la realidad colombiana. Cada que se habla del Palacio se arma una polémica y vuelven y salen unos y otros a decir qué fue lo que pasó. Sobre todo el Palacio, ¿no? En cuanto a Armero, pues es una tragedia natural y también hay muchas culpas que echar, pero dijéramos que Armero no ha sido fuente de tanto de polémicas como si ha sido el Palacio de Justicia. Cuando yo escuché esta historia dije, bueno, habrá que construir esa novela, pero eso pasó como en el 2007 y la empecé a pensar, pero todavía no veía la forma de meterme en ese asunto. Cuando me fui para El Paso a hacer la maestría, año 2009, dije, tengo 3 años, por fin, después de toda la vida voy a tener 3 años de solo escritura. Siempre mi escritura había sido al lado del trabajo, porque así nos toca en Colombia escribir en los tiempos que cotidiano. Y en El Paso, entonces sí dije, bueno, pues aquí tengo la oportunidad, no estoy sino pensando en escribir, tengo que escribir una tesis de grado. Ahora sí me meto en la novela grande. Y esa novela pues era la novela, porque yo quería escribir desde hacía mucho rato. Entonces, claro, la investigación, estando en El Paso, pues irónicamente en Colombia nunca lo hice, me tocó desde El Paso empezar a leer todo lo que había salido. Yo había leído muchas cosas porque ese tema siempre me ha impactado mucho y tenía en mi casa cuanto libro de reportaje, cuanta crónica había salido sobre el Palacio de Justicia. Ese tema siempre me ha intrigado mucho desde que pasó, desde sus comienzos. Pero ya en El Paso, pues aparte de las lecturas que yo tenía, que me tocó que alguien me mandara los libros, los que tenía en mi casa, para recordar, pues para volver a leer todo eso. Y me tocó, afortunadamente, pues ya tenemos la herramienta del internet, me metí muchísimo, encontré mucha información, hay mucha información
los informes de la verdad, de las comisiones de la verdad que se armaron para conocer qué era lo que había pasado en el palacio, noticieros de la época, cuando cada que se celebraba como un aniversario, durante mucho tiempo se publicaban en los noticieros como informes especiales evocando lo que había ocurrido en el Palacio de Justicia, evocando lo de Armero a los 10, a los 15 años, cada aniversario salían informes y todo eso estaba por internet. Me encontré cosas maravillosas como un informe de una universidad norteamericana sobre la erupción del volcán Nevado Torres, un informe hecho por vulcanólogos con toda la cronología. Eso me permitió establecer las horas que están ahí en la novela. El primer estallido fue como a las 3 y pico de la tarde, y así paso a paso, tal como está en ese informe. Fue muy útil para estructurar esa parte de la novela. Y así, mucha información. Hubo, por ejemplo, cosas muy interesantes. Bueno, me llegó un libro de una escocesa que se llama Anna Corrigan, que tal vez es uno de los libros más completos que se han escrito sobre la toma del Palacio de Justicia. Allí encontré unas fotografías del baño. ¿Cómo cabía? Porque había leído mucho los testimonios, cómo metieron como casi 100 personas en un baño, que era una cosa como esto de grande. Pues ahí estaban todas esas personas. Entonces, pintarme ese baño en esa foto me sirvió mucho para trabajar esa parte de la novela. Hubo un momento en que, por ejemplo, me encontré un noticiero que decía, en el aviso de internet de Google, decía el noticiero sin censura, porque después, leyendo a Anna Corrigan, me enteré de que muchas cosas, tan pronto terminó el Palacio de Justicia, se inició una campaña de censura, de eliminar los hechos, la verdad de los hechos. Según parece, visitaron a todos los sobrevivientes que estaban en clínicas, en hospitales o en sus casas, y les hicieron cambiar sus testimonios iniciales. Hubo una operación totalmente planeada de encubrimiento sobre la verdad de los hechos del Palacio de Justicia. Eso lo dice Anna Corrigan en su libro, y por eso me llamó la atención ese noticiero, ese que decía sin censura. Entonces me metí, y ahí había una persona que estaba totalmente traumatizada con lo que acaba de pasar, acababa de salir del Palacio de Justicia, estaba en una cama de hospital, llorando, atacado. Y él decía, cuando por fin pudimos salir, nos tocó salir sobre las escaleras, y las escaleras eran un reguero de cadáveres. A nosotros nos tocaba rodar como sobre un tobogán, sobre cadáveres. Esa escena quedó en la novela. Y esto es tremendo, eso nadie lo había dicho, como es esto. Y otra cosa, por ejemplo, que pasó haciendo investigaciones, es que yo escribía e investigaba. Claro. A medida que la novela me iba pidiendo cosas, yo decía, necesito aclarar esto, aclarar aquello. Yo, entre los testimonios, un esfuerzo que hice que no logré fue encontrar un plano arquitectónico del Palacio de Justicia. Eso sí no apareció por ninguna parte. Le pedí a amigos acá que si me hacían el favor. Nadie daba razón de los planos. Eso me servía mucho para hacerme visualmente la idea de por dónde se iban a mover los personajes. Entonces, por los testimonios que había leído, yo había organizado las oficinas. O sea, yo me lo había imaginado, porque no tenía certeza. El palacio era el muro exterior, un foso, y después del foso las oficinas. Eran varios pisos de oficinas. Yo me había imaginado que las oficinas, que estaba el pasillo exterior, el pasillo de las oficinas, y hacia adentro las oficinas, y después el patio interior. Así era la organización que yo me había hecho con base en los testimonios que había leído. Entonces, el de una periodista, entre la única guerrillera que sobrevivió a la toma, que ese es un testimonio muy intenso, y creo que me ayudó muchísimo en todo esto. Pero resulta que un periodista se metió al palacio, en ese noticiero salió, y se metió después, al día siguiente de terminada la toma. Estaba todo incendiado, todo negro, todo lleno de cenizas y de muebles achicharrados, etc. Y hice una toma hacia arriba, y ahí me di cuenta que me había equivocado.
pasillo que daba hacia adentro, o sea, el pasillo daba contra el patio interior del edificio y las oficinas daban hacia afuera, contra el foso y luego el muro exterior del edificio. Eso me implicó volver a escribir como 40 páginas, porque había que reorganizar los espacios. Yo había imaginado los espacios de cierta manera y hacer eso me implicó reconsiderar todo eso y volver a escribir, volver a construir el edificio de otra manera. Ese es el trabajo de investigación. Que cuando uno se mete en un tema, digamos, histórico, donde la realidad histórica es tan fuerte y tan poderosa, uno no puede salir con inexactitudes. Yo sentía esa responsabilidad de que tenía que construir la historia del palacio lo más fielmente posible, y para eso necesitaba afianzar muy bien mi conocimiento de los hechos. Pero también pasó otra cosa, y es que me encontré muchas inexactitudes en la información, por lo mismo de la censura, porque la gente, pues en sus recuerdos ya empiezan los hechos para unos son una cosa, para otros son otra. Yo me encontraba testimonios muy contradictorios, y por ejemplo cuando empezó el incendio yo decía, bueno, pero ¿a qué hora empezó el incendio? En unos testimonios decían que a las 5 de la tarde, en otros que a las 7 de la noche, en otros que no sé qué, en unos que había empezado abajo, en otros que arriba, en otros que también hasta eso es político, porque de dónde empezara el incendio determinaba quién lo había empezado. Entonces decir que había empezado en el segundo piso era para echarle la culpa a los guerrilleros. Decir que había empezado en el primer piso donde estaba la biblioteca era echarle la culpa a los militares, porque eso ya estaba tomado desde hacía tiempos. Entonces era una cosa complicadísima. Hasta que hubo un punto en que yo dije, bueno, pues para eso estamos haciendo literatura y no reconstrucción histórica. Esto no es un texto histórico estricto, es una ficción literaria. Me tocó establecer los hechos. El incendio empezó a esta hora, punto. Ya no me preocupa más. Además, de pronto se convirtió en una investigación forense. Claro, yo estaba haciendo eso. Sí, una investigación forense, y no porque los cuerpos están calcinados, cuánto tiempo, todo lo que ha pasado, qué explicaciones se pueden dar en términos de eso forense, ¿no? El cuerpo que viene a... Entonces fue un ejercicio muy interesante entre la investigación y la ficción. Yo me movía en esas dos variables todo el tiempo. A veces me podía pegar muy bien a lo que había investigado, porque los hechos eran claros y, dijéramos, había acuerdos sobre ellos, como lo de Armedo, especialmente. Pero lo del Palacio, muchas cosas me tocó decidirlas a mí en el curso de la... ¿Y se podría entonces definir como novela histórica esta novela? Pues yo no lo hice con esa pretensión, pero yo diría que hoy día, mirándola ya, yo diría que sí. Porque es una novela que está construida sobre un hecho histórico, un par de hechos históricos concretos y claros. Pues yo, incluso cuando escribí la tesis y hice la sustentación, yo aludía a novelas como La guerra y la paz, por ejemplo, de León Tolstoy, que es una novela que cuenta la invasión napoleónica de Rusia, como pues fracasó después de una tremenda batalla, y luego llegó el invierno, etcétera, y fracasaron las tropas francesas en ese asalto. Ese contexto histórico está muy bien contado, muy bien narrado, y hace que los personajes de esa novela pues evolucionen allí. Yo dije, mi novela finalmente es eso también, es un esfuerzo de construir un grupo de personajes, unas situaciones humanas muy específicas, pero en un marco histórico ya evidente, que yo no podía evitar que fue estos dos hechos. Digamos que además era una situación muy interesante para mí, era que yo tenía que construir entre la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armedo transcurrieron una semana exacta. Cuando uno cuenta eso en el extranjero, la gente que no le cree a uno que hayan pasado dos cosas tan bárbaras en un solo país en tan poco tiempo, pero así fue, así pasó. Y eso me ponía a mí el límite de la novela. La novela tiene que empezar en uno y terminar en el otro. Eso me planteó ya, digamos, a partir de ahí fue que empecé a pensar la estructura de la novela. La novela tiene que empezar acá y terminar acá, y eso me va
tengo que mover a mis personajes durante esa semana. Y eso fue lo que me propuse, enmarcado en esos dos hechos históricos, pues, claros. Reales, existieron, son personas que yo conocía, incluso estaba una prima mía con su hijo pequeño. Todo eso lo hice muy conmovido. Pero yo creo que eso fue parte de mi propósito. Yo quería, porque yo sé que estos temas, aunque fueron tan fuertes en la historia colombiana, son ignorados por muchos de nosotros. Las nuevas generaciones, cuando leen este libro, dicen, uy, pero esto pasó en Colombia. ¿A qué horas pasó todo esto? Y también sentí que había un compromiso cuando metí en esta novela, un compromiso con esa memoria, con la memoria de lo ocurrido. Hay que contarle a las nuevas generaciones de lo que... Gracias. Sí. Bueno, primero quería decirle que me parece una novela que está escrita de una forma súper minuciosa y eso hace que uno se meta en las historias. Entonces la disfruté mucho. O sea, es como, gracias por escribirla. De verdad, muy buena. O sea, en verdad, pues estuvo muy buena, pero quería preguntarle, más o menos ya nos respondió lo de algunos de los personajes de Armero, pero sí quisiera saber si, digamos, los personajes que usted menciona en cuanto a lo del palacio, si todos son como tomados de personajes de la vida real, que usted dijo, bueno, voy a tomar estas características pues de mi investigación y esto. O sea, si hay unos como exactos, y es que me llamó mucho la atención el de Camila, porque ese fin como de que, pues bueno, ella estaba buscando a su hermanita y estaba buscando la ayuda de este señor Estrada y así, y pues que luego la hayan tomado de guerrillera y pues según lo que usted puso ahí, considero que pues la mataron. Y pues que Guillermo quedó como con ese choque, yo también, sí, yo quisiera saber si ella es un personaje así de ficción que usted puso como para, pues sí, contar como lo que podía pasar con las personas que consideraban que de pronto eran guerrilleras, o si es una persona que usted conoció, un testimonio o algo así, o qué. Y así con todos los personajes. Bueno, te voy a hablar de los personajes. Sí, ahora volvemos a la memoria, que era también muy interesante también. Sí. Ya volvemos a la memoria. Los personajes fue otra lucha tremenda, ¿no? Yo estaba, dijéramos, haciendo ese doble trabajo, estaba pensando la novela y estaba haciendo la investigación de los hechos sobre los que iba a ubicar la trama de la novela. Yo tenía clarísimo que no era un reportaje, no era una crónica, no era un texto histórico, era una novela. Eso sí, siempre lo tuve claro. Empecé a pensar qué tipo de personajes podría, qué tenía que pasar en un personaje para que estuviera en ambos hechos. Porque eso pasó en la vida real, pero eso es un sujeto real, ni idea de quién sería, nunca supe nada de él. Y tampoco me interesaba hacer una investigación sobre él, porque eso me hubiera vuelto otro reportaje, otra crónica, y eso no era la idea. Leyendo el mismo libro ese que les cuento de Olga, de la sobreviviente del palacio, ya lo había leído varias veces antes, pero volviéndolo a leer ya para la novela me acordé o caí en cuenta de que hubo un grupo de personajes, de rehenes que estuvieron hasta el final de la toma. Hubo muchos rehenes que a lo largo de la toma los fueron liberando y los fueron sacando, pero los últimos, los que quedaron en el baño, solo salieron antes del final, en el último momento. Yo tenía claro que mis personajes no quería que fueran personajes de renombre, pues, famosos o magistrados importantes, nada de eso. Mi mirada siempre fue, y eso lo tengo clarísimo, la mirada de las víctimas. Yo quería mirar cómo seres humanos comunes y corrientes quedan atrapados en una situación como esta, en ambas, ¿no? Tanto en el palacio como en la Armera. Yo dije, no, mi personaje tiene que ser uno de los que sale a lo último, de los que estuvieron en el baño hasta el final, porque además ese personaje sí lo vivió todo, desde el puro comienzo hasta el final de la toma, y era lo que yo quería contar toda la toma. Entonces dije, bueno, empecé como a hacer una lista de qué posibles personajes, una secretaria, un muchacho estudiante, distintas posibilidades, hasta que llegué a la idea de este magistrado, un magistrado ya pensionado, recién pensionado del palacio,
pues que está allí por casualidad. La escritura de él. Ensayé de distintas formas hasta que logré encontrar ese narrador que está muy cerquita de él, pero no es él. ¿Por qué no era él? Y lo intenté con él, pero el problema de que fuera él el que hablara era que cuando se desmaya, cuando pasan cosas, ¿cómo hablaba? necesitaba que se siguiera contando así él no fuera consciente. Entonces necesitaba un narrador que estuviera cerca de él, pero que no fuera él. Ese es el narrador que sigue a Guillermo el Magistrado. Luego pensé que era útil porque seguir solo detrás de él todo el tiempo me limitaba la mirada del conjunto de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia. Necesito una mirada externa. Y ahí llegué, después de muchos intentos, etcétera, a el hijo, a Guillo, que está en Francia, no en París, sino en Marsella, está desde allá, se entera de las cosas por televisión y vive toda la angustia desde la distancia, un poco haciendo una transposición de mi propia experiencia. Por ejemplo, esa escena en la que está, él prende el televisor, que era un televisor viejito, que salía la imagen, como lo prendía uno y salía la imagen como a los 5 minutos. Esa escena en la que se aclara la imagen y está el tanque de guerra entrando en el Palacio de Justicia, esa escena es tal cual como me pasó a mí. Así me entré yo del Palacio de Justicia. Y llegué totalmente desprevenido. Llegaba totalmente desprevenido cuando prendí el televisor y me encontré con semejante noticia en los noticieros franceses. Era noticia mundial, no se hablaba de otra cosa en los noticieros de todo el mundo. Entonces, Guillo, ese fue el siguiente personaje que más o menos ¿por qué está en Francia? Entonces, bueno, empecé a pensar el conflicto que podía haber allí detrás. Poco a poco se fue consolidando la historia de la primera esposa, la mamá de Guillo que se muere, la segunda esposa, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegué a Camila? Bueno, había que crear, porque en ese baño pues era un universo así de pequeñito con 80 personas. Había que llegar a tratar de pintar eso, como imaginarse cómo era estar allí, no solo la aglomeración, el calor, el sudor, todo lo que producen 80 seres humanos metidos en un espacio ínfimo, sino además el bombardeo, los tiroteos, el humo. Eso era un infierno. Estar allí adentro debía ser una cosa terrible. Están las secretarias, las antiguas son pues las que eran las secretarias de Guillermo cuando trabajaba. Están otros magistrados, ninguno de ellos tiene nombre que corresponde con la realidad, pero uno podría pensar que es cualquiera de los magistrados que murió en la toma. Empleados, choferes, gente, pues toda la gente que estaba allí. Toda la gente que estaba allí en el palacio que quedó atrapada en la toma. Y entre ellos fue surgiendo Camila. No estaba en mis previsiones iniciales, pero de repente caí en cuenta de que pues, se ha hablado mucho de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Personas que nadie da razón de ellas, que todavía se siguen descubriendo cuerpos, ¿no? Porque hubo una manipulación ahí tremenda de los cadáveres. Acabaron unos enterrados en las tumbas de otros, enterraron más de un cuerpo en la misma tumba. Bueno, eso hicieron y deshicieron con todo eso. Y ahí yo dije, ¿y qué tal que haya una persona que ni siquiera se sepa que estaba allá? Pues porque todo lo que se ha hablado de los desaparecidos tiene que ver sobre todo con los empleados de la cafetería, que ellos eran identificables porque eran empleados de la cafetería, estaban en la nómina, pues se sabía de ellos. Pero qué tal que haya habido alguien que estaba allí, nadie supo. Y es posible que haya pasado, no sabemos, entre todos los muertos que hubo, es posible que haya personas que ni siquiera sus papás saben que estaban allá. Y ahí pensé en Camila. También es la historia de Camila, ¿no? La oportunidad, digamos, ese momento en donde
también empiezan a revelarse las historias de vida personales, ¿cierto? Y esa historia con la mamá, la historia de la pérdida de la hermanita, Ita, claro, ella está buscando a una desaparecida y a su vez es desaparecida. Entonces es interesante eso. Sí. Y es que cuando ustedes hagan una novela o un cuento, ustedes tienen que crear sus personajes. Un personaje no es solamente un nombre y una apariencia física. Hay que darle una interioridad psicológica, hay que darle unas situaciones afectivas, familiares, padres, hijos. Todos tenemos, como somos nosotros, pues todos tenemos muchas cosas que nos conforman como seres humanos sociales y psicológicos. Entonces un personaje es no solo él, sino sus afectos, las cosas que lo mueven, lo que lo trae aquí. ¿Por qué está Camila en el palacio? Hay que pensar todo eso. Ahí se me ocurrió, pues fui construyendo esa historia de la hermanita. Y tengo otra pregunta. ¿De qué manera construyó como esa forma escritural que le dio para que hubiese cabida para todas las voces que iban a existir? Porque es que todo tiene sentido, o sea, todo está conectado, pero yo creo que tuvo que ser un trabajo. Periodista, pues en ese momento hubo un muy buen cubrimiento de medios de comunicación de todo lo que pasó en la toma. Y pues es como muy obvio. Y además un periodista no está implicado en la trama, pues no hace parte de la familia de Guillermo ni nada. Sería un sujeto externo que como que no nos ayudaba mucho a crear la intensidad de los sentimientos que se mueven en la novela. Entonces así fue como llegué al hijo. Y ese hijo, como él sí no pierde la conciencia, bueno, tiene ciertos estados de alteración de conciencia. Vive en un sueño total. Pero él sí puede hablar por sí mismo. Él sí habla por sí mismo. Entonces él habla con su propia voz. Él siempre, entonces tenía esas dos. Pero volviendo a mirar, yo llegué ya a un primer borrador con solo esas dos voces. Me di cuenta que faltaba crear la sensación del palacio, del conjunto. Pero de nuevo, sin un periodista o sin una mirada así objetiva. Entonces, en ese momento estaba en clase, en el paso, y un profesor nos propuso hacer un ejercicio como de ponerle conciencia a las cosas. Y yo hice, me llamó la atención el ejercicio y dije, ve, voy a hacer ese experimento de la bala. Ese fue el primer ejercicio que hice, el de la bala. Me pareció muy oportuno para la búsqueda que tenía. Crear, darle voz a cosas o a otras cosas que están allí, pero que no, digamos, que entre todas ayudan a construir lo que está pasando. Me pareció un ejercicio muy interesante y me abrió como un panorama enorme de escritura. De ahí fueron saliendo todos esos ejercicios que son los famosos apuntes de mano. ¿Cómo? Que eso me pareció genial. Esa estrategia, qué pena que nos interrumpa. Es que un comentario como que, claro, la estrategia narrativa me llamó mucho la atención, como esa forma doble escritural me pareció que atrapa mucho, que es una muy buena estrategia narrativa y implica que uno también esté ahí muy pendiente de la historia. Y creo que también nos da idea también a los estudiantes de cómo crear otras formas narrativas, ¿no? Cómo yo puedo jugar con el narrador, cómo puedo meter otros apartes distintos, pero que además me están aportando mucho a la historia. No, y en esa parte es también la parte en la que más me divertí escribiendo. Creo que se nota. Porque ahí, por ejemplo, me imaginé a alguien que está pasando un dial del radio y está pasando las noticias y el reinado de belleza de Cartagena y la canción no sé qué. Que eso también que fue un juego en el que me divertí, pero de repente concluí que también eso es un poco la sociedad colombiana. Sí. Al mismo tiempo que estamos hablando de que mataron a no sé cuántas personas, pasamos ahora las buenas noticias del entretenimiento. Sí. Así funciona la sociedad colombiana. Paro agrario y el reinado de belleza. Paro agrario y tal, sí, las cosas bonitas, el entretenimiento o el deporte y la tragedia más horrible. Y así está ese paso por la radio. Y además es cierto, esa noche pasaron un partido de fútbol para que la gente hablara de otra cosa y no del Palacio de Justicia, lo pasaron a la hora, como a las 8 de la noche.
para distraer a la opinión pública de lo que estaba pasando en Bogotá. Entonces había partido, y en ese momento estábamos con plena, en esa época, hoy día ya no es así, pero en esa época el reinado de belleza de Cartagena era un evento que acaparaba la atención de todo el mundo. Se discutía en todas las oficinas, en todos los espacios públicos, se hablaba de la reina de Yonosaurus, de la reina de Sistema. Era un tema del que se hablaba durante 15 días continuos. Los noticieros mandaban como 5 periodistas a cubrir el reinado, el uno publicó uno. Era una cosa tremenda, el fenómeno sociológico que eran los reinados de belleza en esa época. Y eso está también en ese fragmentico, las reinas que estaban ahí. Una cosa que se me olvidó decir es que en toda la novela hay un personaje que sí es real, que es ¿cómo se llama? Echandía, el que muere. Reyes Echandía, Darío Reyes. Él es el único. Él sí está con nombre propio. Claro, pero aparece la voz, digamos, sí, pidiendo que César pueda, que no sé qué, pero no se le da mucho vuelo tampoco. Es una pena. Lo que pasa es que él estaba en el 4º piso, eso fue un hallazgo que tuve. Los del baño estaban entre el 3er y 4º piso. Al otro lado del edificio quedaban las salas de la corte y allá estaba Reyes Echandía junto con un grupo de magistrados grandes y un grupo de guerrilleros grandes. Allá fue, esa parte fue la primera en la que más se encarnizó el ataque del ejército, y allá los mataron a todos. Solo dejaron cuerpos derretidos. Y los gritos de Reyes Echandía son ciertos. Él se asomaba al balcón así y decía, por favor, no disparen más. Y entre más gritaba, más le disparaban. Y la voz de él también salió en los noticieros. Eso, si ustedes lo miran por internet, está. Es la voz de Reyes Echandía llamando al presidente de la República, pedirle, por favor, pare esto. Negociar alguna cosa que no sea matarnos a todos. Las imágenes, o sea, cómo con las palabras podemos crear unas imágenes tan contundentes sobre los hechos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el humo, el ahogo, digamos hasta la pedagogía para no morir ahí, ¿cierto? Abra la boca, tome aire, abra la boca para que no se reviente, ¿cierto? Dice uno, mire, esto hay que aprender, eso, porque ¿de dónde sacó eso, cierto? O sea, eso realmente. salió del testimonio de esta guerrillera. Sí, entonces. Ella lo dice así, los guerrilleros, pues, sí. Los que han estado en combate, claro. Dicen que para que la onda expansiva de una explosión no lo mate a uno tiene que abrir la boca. Claro, eso sí, el aire circula. Revelador. Sí, y digamos que todo carbonizado, ¿no? O sea, la historia, el valor del Palacio de Justicia en términos, digamos, de memoria histórica, ¿cierto? ¿Cómo queda eso totalmente carbonizado, perdido? Los muebles son retorcidos, pero los cuerpos, toda una masa, un amasijo, ¿cierto? Que es un amasijo impresionante, ¿sí? Entonces, cómo, digamos, el lenguaje es capaz de configurar esas imágenes de manera tan vívida, ¿sí? Que me parece eso también un valor de la novela impresionante. Esos detalles de supervivencia son de puros testimonios reales. Lo de ponerse un trapo húmedo en la cara para que el humo no te asfixie es una recomendación también que sale de allí. Lo del humo, lo de hacerse en la parte de abajo, en los rincones, cuando hay mucho humo, eso sí lo investigué por otro lado, no me acuerdo cuál fue la fuente, pero sí parece que allí se forma como un pequeño ángulo, el humo sube y deja un ángulo donde hay que inclinarse hasta allá para respirar. Bueno, y eso, muchos detalles de eso son de lectura y de investigación. Un retrato sociológico, ¿sí? Me parece muy importante porque no son solamente los hechos, sino en el marco de, digamos, en qué contexto se dan esos hechos, nuestra historia colombiana, ¿sí? ¿Qué clase de sociedad somos? ¿Cómo pensamos lo que acontece?
cómo lo vivimos, cómo somos livianos frente a lo que acontece y el mundo puede seguir, ¿no? O sea, está sucediendo eso allá en el Palacio de Justicia o está sucediendo lo de Armero, pero todo, y que insisto muchísimo en eso y creo que hay que pensarlo mucho, es cómo naturalizamos todo, o sea, eso deja de ser, y aunque se plantea como acontecimiento, ¿cierto? Porque pues es algo grandioso, pero todo se naturaliza, ¿no? Entonces, igual hay que levantarse a trabajar, igual hay que pasar por el ladito, lo que estábamos ahorita planteando, el reinado, la vida continúa sobre el escombro, sobre lo que esté pasando, continúa, sin que realmente haya una, digamos, como un peso histórico de lo que está aconteciendo y que transforme realmente nuestro modo de ver, de pensar, de sentir y de exigirle a la historia, ¿cierto? Una verdad de lo que ha acontecido allí, ¿no? Entonces me parece que también, digamos, todo eso que narras, como lo narras, deja ver ese cuadro muy, muy interesante de lo que somos sociológicamente, ¿no? Sí, y eso es evidente. Pues mucho, eso se ha hecho mucho, ¿no? Por ejemplo, la tragedia de Armero le cayó como anillo al dedo al gobierno, porque se dejó de hablar del palacio. Fue una cortina de humo terrible, pues con 25 muertos, pero una cortina de humo que permitió aplacar, dijéramos, porque cuando recién pasó lo del palacio se respiraba, me cuentan a mí, y según lo que investigué, se respiraba un ambiente casi que de guerra abierta, había una crispación enorme por las cosas como se resolvieron en el Palacio de Justicia. Y claro, llegó lo de Armero, pues ya la tragedia tan terrible, que desplazó, dijéramos, la atención de la opinión pública hacia otra cosa. Quedó el país vuelto a pedazos, anímicas, psicológicamente, pero dijéramos que lo uno opacó lo otro y ya pasamos a otra cosa, ¿no? Sí, que de hecho tampoco se profundiza mucho en la de Armero, ¿no? Porque hay muchas cosas que sucedieron que el mismo hecho mediático, la misma forma esta en que sigue la vida, pues también dejaron de ser, ¿no? De hecho, de los dos temas han surgido muchas cosas actualmente, ¿no? Entonces, también salió la película esta Siempre Viva, que era sobre la empleada, y también la obra de teatro era la empleada, una mujer que era empleada, claro, tenía, creo que era la cafetería, y es toda la historia de vida de esta mujer, como que después empiezan a salir varias cosas, pero también en el momento pasó lo de Armero y creo que también se le dio, como que se pasó la página y se siguió la vida, porque hay muchos aspectos de Armero que también siguen siendo una disputa actual, ¿no? Entonces, los documentales de los niños perdidos, el tema de los niños que fueron robados, el tema de, como que todo este asunto también ha sido tan complejo que actualmente se siguen teniendo disputas por esa misma memoria de los dos. No, y esa es otra cosa que no se ha explorado suficientemente, la culpa, la responsabilidad del gobierno en los documentos. Como les digo, hacía un año atrás o más que se venía hablando del volcán, habían visitado varios expertos mundiales, autoridades en el tema de la volcanología, habían visitado la zona, habían dicho, Armero corre peligro, Armero corre peligro. Entonces, el alcalde estuvo en Bogotá varias veces, oiga, hagan algo, que nos vamos a morir. Y el alcalde se murió. El cura que dice que se queden en sus casas y él sí se va. Eso pasó. Sí, es horrible, ¿no? Quédense en sus casas, no pasa nada, no va a pasar nada. Mientras tanto yo me voy. Cuando la iglesia es una institución oficial para muchas personas, una organización social importante. Si el cura lo dice, que sí, exacto. La verdad de Dios revelada. Sí, exacto. Entonces no hay que poner en duda eso, no va a pasar nada realmente. Sí. Quizá un poco volvamos al asunto de la memoria histórica y me parece importante, digamos, como en la voz de ustedes que leyeron esta novela, es qué importancia tiene, ya una pregunta para conversar con Oscar, ¿sí? ¿Qué importancia tuvo la lectura de esta novela para ustedes? ¿Por qué? Porque claro, ustedes no lo vivieron, ¿sí? Es historia, pero no hay nada más revelador que quizá a veces
¿sí? Que de la misma realidad la literatura, ¿no? Da más cuenta de la realidad esta creación literaria, ¿no? Entonces, para ustedes como lectores, ¿qué significó haber leído y qué le podemos compartir a Oscar sobre eso, ¿no? Si se les revela dos hechos dramáticos y trágicos de nuestro país, de qué significa especialmente para ustedes como comunicadores el manejo, ¿cierto?, de los medios de comunicación frente a lo que estaba aconteciendo y lo que sigue siendo hoy una verdad por ser revelada, ¿no? ¿Sí? En muchos de los aspectos de estas dos tragedias. Entonces me gustaría como verlos y que pudieran conversar con Oscar sobre eso. Sí. Ya, acá, ya. Bueno, yo me di cuenta en esta novela de la importancia de la investigación y como lo dije anteriormente, creo que usted nos da realmente un recuento de lo que ocurrió y yo pues que no lo viví y que la verdad no había leído mucho sobre el asunto, sé algunas cosas que mi familia me ha contado obviamente y tal, pero cada uno lo habla desde la mirada, desde lo que ellos pensaban, lo que ellos creen, de parte del lado que ellos estaban, que los guerrilleros son no sé qué y que bueno, sí, pero aquí está un poco más general, sin estar de parte de nadie, mostrándolo un poco. No, o sea, quiero llegar al punto en que no es crudo en cómo lo cuenta, porque bien podría escribir y entonces había gente en el piso, cadáveres muertos, sí, o sea, sí, podría contarlo de una forma Grotesca. exacto, como más grotesca, pero no, usted cuenta la verdad de una manera que comprendemos y sentí, o sea, uno lo siente, o por lo menos yo lo sentí, y entonces mientras lo leía a veces tenía que parar un poco porque sentía como el miedo que debían sentir las personas y creo que una buena novela pues desde mi punto de vista hace eso, que uno lo sienta. Entonces quiero decirle eso, que personalmente me gustaría aprender a escribir de tal manera que pueda contar verídicamente los hechos, pero no de una forma cruda como lo hacen a veces, ni de forma amarillista también, porque puede también llegar a ser, a convertirse como en esa línea de la insensibilidad. Usted por el contrario lo hace de una forma muy sensible, pero que todos abramos los ojos respecto de lo que ocurrió. Es decir, fue un hecho fuerte, pasaron cosas que yo creo que, exacto, cosas muy duras que creo que ni siquiera en los noticieros lo contaron de esa manera, sino por encimita como aún lo siguen haciendo. De pronto hemos mejorado en ciertas cosas, pero siguen contándose cosas superficiales. Entonces, sí, decirle eso, que considero que esas estructuras que usted tiene en esta novela son excelentes y si aprendiésemos a aplicarlas, creo que seríamos muy buenos escritores. Ya. Sí, o sea, de verdad. Sí, yo creo que fue un gran reto hacer eso sin hacer amarillismo. Exacto. Que hay momentos en que ya es inevitable, digamos, cuando ya la última parte de lo del parásito, por ejemplo, cuando ya entra la bomba en el baño y eso, pues ahí sí hubo que mostrar sangre. Total, pero no era así como, no sé. Es que hay personas que lo descarnado. Sí, como no me, o sea, como yo no estuve ahí, entonces te lo cuento, como que se le salió el ojo, sí, o sea, cosas que uno es como, por Dios, o sea, ya, ¿sí? No sé, nada. Eso es. Sí. Pues a mí me gustó bastante, a mí me gustan mucho las novelas históricas, me gustan muchísimo. Y pues me pareció bastante interesante cómo manejó los dos aspectos de las dos problemáticas que pasaron, cómo lo plasmó en la historia y cómo los personajes, o sea, hizo, como mostró cómo cada personaje lo vivió y uno como que se metió en el papel, bueno, este magistrado estaba acá y lo representó y pues, o sea, todo tan específico, me gustó bastante como el manejo de la historia y con cada personaje, porque sí tenía como la intriga constante, y bueno, y este quién es, pero y habían unos nombres que estaban muy parecidos, pero este de dónde es y cuál es cuál, pero ya después con el hilo de la historia, pues es como tenerse ahí, uno se queda ahí encerrado como en qué va a pasar, pero y están nerviosos, están tiroteando, que hubo minutos de silencio y es la angustia que sentían, uno también, o sea, se metía completamente en eso, me pareció muy interesante el manejo de las dos y la relación que tuvo. Yo sentía que el gran reto de esa novela era eso, era poner al lector de hoy en lo que pasaba en el y más que, pues sí, lo de los medios que pues, no estaban como tapando la mayoría de las cosas, pues también
Sí, ha mejorado, como dice mi compañera, pero hay cosas que se están tapando. Así como pues hemos hablado en la clase con la profesora, digamos lo de Venezuela, que está manejando, sí, cuenta una cosa, pero pues no se cuenta la totalidad y tapa muchas cosas, entonces pues es interesante ver como otro aspecto de la historia, ver cómo se cuenta de otra manera y que uno conoce muchas cosas que no tenía idea que había pasado, como en varios años que... Por aquí atrás. Y luego, No, pero ¿quién está por acá? Primero y luego yo. Okay. Bueno, yo creo que el acierto de la novela es la especificidad. Siento que nos mete muchísimo en la historia y como que hace que no perdamos el hilo conductor de lo que sucedió, sin dejar de lado que son dos temas completamente diferentes a la hora de la escritura y la lectura también. Entonces creo que es importante ver que para escribir hay que ser un poquito minucioso a la hora de decidir qué poner y cómo ponerlo. Creo que ese es el gran acierto que tiene la novela. La verdad me llamó muchísimo la atención cómo no se pierde el hilo conductor de una cosa con la otra a la hora de hacer los cambios, los saltos, hablar de la toma del Palacio de Justicia, hablar de lo que estaba sucediendo en Armero por esos días, luego lo que sucedió después y terminar la historia dándole como un final a las dos cosas. Creo que es como lo más interesante de la novela. Para mí la novela fue muy reveladora en el sentido que suscitó un hecho histórico en el cual tenemos un vacío. Hay un hueco inmenso con respecto a lo que pasó en el Palacio de Justicia. Y me pareció sorprendente que aterrar ver cómo una entidad tan importante que representa la justicia en este país fue banalizada así. Entran tanques, helicópteros, muere gente muy importante, reconocida y no pasó nada. Y lo llevó ahí el periodismo que tiene la labor de contar la verdad, de recopilar estos hechos históricos, de construir sociedad, a partir de eso no hizo nada. Y sigue pasando, no todos, hay periodismo alternativo, hay gente que de verdad hace esto de una forma responsable, pero hay gente que no. Y es muy triste, realmente me pareció muy fuerte, muy triste y suscitó todo el año. Y por otro lado, como está escrita la novela, la narración me pareció fantástica, no es convencional, hay un montón de multiversos, unas realidades paralelas que se conectan, como el efecto mariposa, lo que pasa acá afecta al otro lado del mundo. Y me pareció increíble eso. Hay una pregunta que les quiero hacer. Ustedes, había en la novela, en la escritura, se presentaba un problema y era qué iba a pasar entre lo uno y lo otro, esos días entre lo uno y lo otro. Y ahí, digamos, fue cuando empecé a configurar ese tercer capítulo que cuenta la historia de Guillo en Europa, que está intercalado con diálogos de lo que está pasando en Colombia al mismo tiempo. ¿Ustedes cómo vieron ese capítulo? Ese es el último. No, el tercero. Que está con puros diálogos y donde Guillo está contando su historia, cómo llegó a Europa. La narración, sí. Sí, forma distinta. Cambia, digamos. Yo en ese capítulo sentí que cambió la forma escritural, Sí. y sentí que ahí Guillo cambió rotundamente su posición de que sentía como tanto rencor y él iba a ir, pero como porque era su deber de hijo, a ver si su papá estaba bien o no, pero no porque quisiera realmente de manera sensible saber cómo estaba él, hablar sobre esos días mientras no estuvo, no, o sea, él iba a lo que iba y ya, pero de repente cambió por Juliana, porque Juliana fue una persona muy dulce, le abrió las puertas, le empezó a hacer un montón de preguntas, no sé qué, pero entonces siento que ahí ya fue una narración mucho más, exacto, siento cambió, como, exacto, o sea, cambió totalmente la historia, entonces eso hace que uno no se distrae, porque sigues inmerso en la historia y no es como que, ay, pero como así, no, estuvo bien, pero siento que, yo estuvo bien, pero siento que sí le da un giro total que ayuda a alivianar como esas cargas del palacio, y luego el hilo conductor que sigue con lo de Armero,
vuelve a retomar, pero no se desconecta. Es decir, lo que decía alguna persona por allí, no sé quién lo dijo, del hilo conductor, se mantiene durante toda la novela. Y eso es muy bueno, porque hay novelas que te distraes en un momento y como que no entiendes lo que pasó en una parte y tienes que releer. No, aquí continúa. Y es... Hablando de personajes, el personaje de la hermanita de Juliana no estaba en mis planes iniciales tampoco. No, Es un personaje que fue surgiendo a medida que escribí. Y claro, ese fue el detonante finalmente de la separación de Guillermo con su primera esposa. Tuviera otra relación y ahora es una hija por fuera del matrimonio. Y esa niña se volvió muy importante hacia el final de la novela. Claro, porque ella es la que le da como el giro al personaje de Guillermo. Es que ahí se ve en este tercer capítulo y más adelante se ve como más la persona de él, como más como que piensa, habla más. Uno puede entender mucho más al personaje ahí y para mí me llama mucho la atención es porque en toda la novela pues se desarrolla el personaje, pero aquí es mucho más potente, lo que les decía Valentina, hay un giro en la A partir de ahí forma. el personaje de Guillo se toma la novela. Exacto, y hay un giro también en la forma escritural y ya uno ve, bueno, los diálogos y ya como un poquito, descansan un poquito de la estructura anterior y ya después como que retoma el tema ya del otro conflicto y el diálogo, entonces me parece que es un acierto porque uno le alcanza también como lector a descansar un poco de la otra lectura, de la otra forma de lectura y de la otra historia también, entonces me parece súper chévere por ahí también. Y la vida de Guillo. A ver, ¿qué es lo que hace él? ¿Cómo se gana la vida? Con los amores de Guillo, esa Eloís, esa mujer que lo tortura todo el tiempo, ¿cierto? Que se mete en los intersticios más profundos de su alma, no lo abandona, ¿no? Sí, eso también como la construcción psicológica del personaje, ¿no? Sí, esa construcción psicológica es interesantísima. Claro, sí, ese personaje también fue una construcción que surgió durante la escritura. Sí. Yo no tenía pensado aún, yo decía, bueno, ¿cuál es la vida de Guillo? ¿Qué es lo que hace en Europa? Yo había estado en esa isla en varios festivales de viaje haciendo conquistas. La conocía muy bien, creo que se nota en la novela, la admiro bastante. Y allí vi muchos personajes, eran sobre todo muchachos italianos que tenían el oficio de hacer, eran gigolosos, ¿no? Gigolos, claro. Y eso era él, ¿no? Así se ganaba la vida. Y dije, ve, mi personaje se puede ganar la vida, sí, porque sí, además él no sabe nada, él está recién llegado, no ha estudiado en el bachillerato, no tiene nada que hacer en Europa. Y poco a poco se fue configurando ese oficio el vino, la marihuana, las drogas. Ah, bueno, esa es una cosa que no hemos hablado. Fue otra experimentación que hice. Decía, claro, estos consumen drogas, pero ¿cómo muestro eso en el lenguaje? ¿Cómo logro que el lector se meta en esos estados de alteración de conciencia? Y ese fue un experimento de trastocar la sintaxis de las frases, de pegar unas cosas con otras, digamos, fue un intento de captar cómo podría una persona en estado de alteración de conciencia expresarse. Eso es todo un reto grandísimo. Resultó muy bien. Muy bien, sí. De ser en esa alteración de conciencia me parece súper muy bien. Allí nos quieren hacer otra. No, es una cosa como un comentario. Sí. Como que nos muestra muchas condiciones humanas. Sí, la condición humana, el odio, la pasión, el amor, en esos estados de conciencia alterados que entra y no necesariamente con drogas, sino puede ser un psicológico. Y yo siento que en el tercer capítulo el personaje evoluciona. Uno no puede pretender que después de lo que vivió, que su padre se quede encerrado en el palacio, toda esa problemática y ese drama que implica el siga siendo el mismo. Eso lo cambia, eso trae unas consecuencias, eso modifica su realidad, su forma de ver y de entender el mundo, ¿sí? Entonces yo siento que en esa parte empieza a desarrollar toda
todo eso a encontrarse, a también enfrentar sus miedos después de estar en el exilio por mucho tiempo y volver. O sea, eso debe tener un impacto en un cambio. Por eso creo que lo que hace ese capítulo del desarrollo es Sí. Son de personas muy bien. Sí, es cierto. Muy bien. José Luis, a ver, yo veo que tienes una cantidad de rojos, azules, verdes, amarillos, naranjas. Es que se han ido respondiendo a medida que han ido conversando. Pero pues, pues también hablando del desarrollo de Guillo, una imagen que me impactó pues personalmente es cuando él está hablando pues quizás en este estado de alteración antes de pues venir hacia Bogotá, cuando toma el tema de la princesa de Senegal. ¿Sí? O sea, la imagen que se da, por ejemplo, pues la imagen mental que me creé de la persona, de la chica, pues morena, en la fiesta, me impactó bastante, ¿sí? O sea, se sintió el sentimiento que tenía Guillo en ese momento y como daba la descripción desde su estado de alteración. O sea, fue una experiencia de lectura bastante interesante. Y otro punto que también me impactó bastante es que el amor que Guillermo tiene por Guillo, ¿sí? Está presente y pues se hace presente con fuerza, por ejemplo, en un momento específico, cuando los atacan, cuando están en el baño, ¿sí? Que dice que siente el aire hirviente que le calcina la piel y su último pensamiento antes de perder la conciencia es que no pudo ver a Guillo. Sí, exacto, dice me mataron y no pude verte. Es como el amor de los padres que está presente por encima de la supervivencia incluso. Sí, y pues igual cuando están en Armero y les llega la avalancha en el carro en medio de la multitud, vuelve a pensar lo mismo, es como que estuve tan cerca después de 11 años de no haber tenido a Guillo y igual su último pensamiento es que quién abrazará a Guillo y quién buscará a Camila. ¿Sí? Gracias. Gracias. Compañero, que tenías una mirada que estaban discutiendo aquí con la profesora. Ay, sí, Me parece interesante lo que decían del posconflicto. Bueno, primero tengo una inquietud. ¿Hubo algún tipo como de obstáculo político a la hora de hacer la investigación? Pues cualquier persona que intente hablar o buscar aquí en Colombia, pues instantáneamente es mitigada a no intentar buscar más, ¿no? Pues, porque pues decíamos la profesora Saray que es decir algo y cantar una verdad en unas hojas y en unas letras, pero pues sin embargo también quisiera pues saber un poco de esa investigación, si hubo alguna cosa que no fuera más. No, afortunadamente, pues estaba en el paso. Toda la investigación fue en libros, por internet, muchos documentos por internet, los noticieros, todas estas cosas. Afortunadamente, es que en estos 30 años, desde que pasó eso, se ha publicado muchísimas cosas. El periodismo ha hecho una buena labor, yo digo. Se han hecho, Olga Beat publicó varios libros de testimonios, incluidos de esta guerrillera que sobrevivió. Germán Castro Caicedo, pero otros autores han hecho investigaciones muy de fondo. Ellos seguramente podrían hablarte mejor de qué obstáculos encontraron a la hora de buscar información. Pero en mi caso yo leía, eran fuentes terciarias, ya fuentes elaboradas, yo ya estaba en un momento posterior a eso que ellos hicieron. Me sirvió muchísimo toda la documentación periodística que había. Y allí no encontré, pues no, yo no tuve ninguna dificultad. Y de publicación tampoco. No, la novela salió, pues no sé, no he tenido todavía llamada ni nada. Porque a veces es la publicación de esta novela complicado. Pero por ejemplo, ¿no has tenido llamadas o comentarios o tal vez algún tipo de carta de alicientes a la hora de haber escrito esa novela? Pues decíamos con el profesor Saray que eso es, pues, de una u otra manera que también creo que muchos lo piensan y es como la forma en haberlo dicho, haberlo expresado, como muchas personas no lo hicieron por miedo. Me imagino que de pronto alguien ya te habrá hecho algún comentario como agradecimiento pues en pro de ello, ¿no? De la novela. Tuve una carta un correo muy emocionado del hijo de Reyes Echandí, que es rector de la Universidad de Tolima, y leyó la novela y me escribió conmovidísimo. Me agradeció mucho la novela. Bueno, y los comentarios de los lectores siempre son como así, como en esta reunión, siempre son muy emocionados, que han disfrutado mucho la novela y han conocido mucho de los temas en Colombia.
yo quiero hacer un comentario. A mí me llamó mucho la atención la novela, me impactó, me gusta, a mí me gusta ese tipo de literatura, de hecho, personalmente trato como a veces de no ser como tan influyente con los estudiantes porque a veces me parece que es algo muy personal, ¿no? Como que uno decide qué quiere leer también en cierto momento o en qué momento no se conecta con un libro también. Entonces, yo quiero exaltar eso, que este tipo de literatura a mí me gusta mucho, entonces, digamos que he hecho investigación de novela testimonial, de novela de la violencia, entonces a mí digamos que he leído un poquito más cosas más descarnadas, como lo estaba escribiendo un poco Valentina, como novelas que se han escrito y se han censurado, ¿sí? Se han publicado pero se han censurado acá en Colombia, entonces digamos que a mí me impacta bastante este tema, me gusta buscar textos que se relacionen con el tema. De hecho, hace poco pues hicimos el lanzamiento de un libro con unos profes que hicimos una investigación sobre Laureano Gómez y hay una parte en la que hablamos de la literatura que hablaba de Laureano Gómez, porque pues él hacía muchos discursos, difundía muchos discursos, todo el tiempo aparecía en medios, muy como el estilo de Álvaro Uribe Vélez. Entonces hicimos ese paralelo entre Uribe y Laureano Gómez y al final hicimos una recopilación de qué decía la literatura desde él. Y nos dimos cuenta que la mayoría de textos que estaban hablando sobre él estaban muy en la época. Entonces, por ejemplo, Viento Seco es del 53 y hablaba del Bogotazo. La Metamorfosis de su Excelencia es del 63 y hablaba también de todo este tema de cómo Laureano Gómez se refería al comunismo como la bestia, bueno, y de hecho hace una metáfora entre la bestia y el comunismo y lo pone como si Laureano Gómez fuera la bestia, bueno, es una relación metafórica muy interesante. Y hay un cómic que es sobre el Bogotazo, que no tiene un año de publicación, pero pues lo que lo relacionamos es que se publicó también sobre la época porque lo publica Edición Bogotá, entonces es como esa relación que la literatura también dice un montón de cosas, pero son textos que como son publicados por la misma línea, o sea, por los mismos años, no pasan muchos años de diferencia entre el hecho y la publicación, entonces sí nos ha pasado como que vemos esa censura y que se tiene que publicar en otro país y demás. Quisiera saber cómo ha sido esa experiencia después de la reconstrucción de este hecho, que ya pasó hace ya tiempo, cómo ha sido esa experiencia también de los receptores, también de la gente que lo lee, de la gente que ha estado pronto en conferencias, porque pues digamos que es diferente la publicación cuando, pues me imagino que por eso mismo tampoco ha surgido tanta tema de la censura, porque no se ha publicado sobre el hecho, ¿no? O sea, sobre las mismas épocas del hecho. Y pues porque ya ha pasado un tiempo en el que la gente también, digamos que ha permitido que haya ese olvido también, ¿no? Y recuperarlo me parece muy valioso. Porque me da la sensación que las entidades no se sienten afectadas por la literatura. Ah, ok. Sí, también. No creen que la literatura sea peligrosa. Sí, ok. En general la sensación, la respuesta que yo tengo cada vez que hablo de la novela es, por una parte, entre los jóvenes el asombro. El asombro de como el asco también de que hayan pasado cosas tan terribles en Colombia, porque como les digo, muchas de las nuevas generaciones no saben de esto. De pronto por referencia familiar tienen algún recuerdo, pero digamos, conocer en detalle lo que pasó, eso casi no existe. Y entre los mayores, las personas que sí estuvieron allí, que se acuerdan, ha sido un ejercicio muy interesante de memoria muchas veces. Porque es recordar, revivir, yo estaba aquí, a mí me pasó esto, yo viví allí, ¿qué me pasó? Pero también ellos se han enterado de cosas, porque es que como la información pública, todo lo que salió de lo del Palacio siempre estuvo muy tergiversado, muy lleno de... La información nunca fluyó, digamos, totalmente franca. Entonces también para los de mi generación que no hicieron la investigación que yo hice, pues las novelas les ha revelado cosas que no sabían. Pero lo que yo más disfruto de la novela, de los lectores de la novela, es que finalmente tampoco se trata de que reconstruyan los hechos históricos, se trata de vivir la vida de los personajes. Y finalmente la novela es eso. La novela es Guillermo, su hijo, su esposa, su hija, su abuela,
esos son los personajes que mueven la novela y que le dan toda la importancia como novela, más que en la reconstrucción histórica, aunque la reconstrucción histórica pues aparece, la sustenta la novela, le da contexto, le da toda la fuerza de los acontecimientos, pero finalmente es una historia de los personajes. Los personajes que viven, que sufren, que les pagan cosas, todo lo que ocurre. Yo quiero leer un párrafo, ¿cierto? Y ese tiene que ver con Guillo. ¿Sí? Y dice: y esta noche lo sorprendo con semejantes intensidades, que poco me conoce. Sabe que voy y vengo. Hoy puedo estar en París y mañana en Ginebra o en Berlín. Mi mayor tesoro es el carnet de identidad francés. Lo esgrimo con el orgullo de lo duramente luchado. Y Eloís, tú sí que puedes decirle. Desaparezco por semanas enteras. Cualquier tarde lo llamo y me invito a disfrutar la cachimba. Gasto el dinero con rapidez. Manu no hace preguntas. Le agrada a este colombiano sin patetismos. Disfruta de las historias que le cuento al arrullo del hash con cuidado de no dar pistas. Soy el Guillo de la ciencia ficción. No intento convencerlo de nada. Refiero mis historias en primera persona sin precisar hasta dónde llega la verdad. No importa. Son buenas historias para nuestros viajes. Algún día se tomará el trabajo de recoger algunas en el cuaderno de apuntes que dice estar llenando para su primera novela. Ahora viene a saber que este Guillo tiene un pasado y que le duele. Avanza la retoma, dice la periodista en francés. Manu apaga el televisor y cierra las cortinas. Entonces, como ese juego ahí entre la ficción y la realidad me gustaría, ¿no? Está escribiendo pues está reuniendo todo para escribir una novela, ¿no? Ese Guillo el escritor de la novela. con todo y hash y marihuana y todo eso, ¿no? El escritor de la novela es Manu, el amigo de Guillo, que es el dueño del apartamento donde se pegan esas rumbeadas. Sí. Bueno, de uno de los apartamentos. Que tiene nombres especiales además, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El Club del Séptimo. La Cueva del Séptimo, que me pareció un poquito a Rayuela, ¿cierto? Esos lugares así enunciados en Rayuela, la Cueva del Séptimo. Un escenario es la Cueva del Séptimo, que es donde vive Guillo. Y la otra es el apartamento donde vive Manu. Y Etienne es un amigo de ellos que se la pasan en la misma ruta. Pero el escritor es Manu, es el que estudia literatura, que está haciendo un doctorado en Marsella. Y él es el que está haciendo notas. Y se supone que son las notas de esos capítulos raros que tenemos. No, eso no tiene nada que ver conmigo. Un juego ficcional. Sobre todo ese de capítulo. pronto los espacios, sí, ¿sabes? La Cueva del Séptimo existió, era de una amiga. Sí. Así era como vivíamos los estudiantes en París, en pequeños apartamenticos. Nos la pasábamos de un lado para otro. Súper bien. Bueno, chicos, no sé si queda alguna pregunta, algo. Señora. Lo sé. ¿Quién escribe los libros? Claro que sí. Muchas gracias, Oscar. Muy amable, muy rico. Ya conocemos al escritor Oscar Godoy, así de que estaremos pendientes de sus próximas publicaciones. Sí. Bueno, gracias a ustedes también.